¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Les saluda Manuel en este 16 de mayo, y gracias por permitirnos llegar a usted con las buenas nuevas de la Biblia. El libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 51, nos revela lo siguiente. Cristo dijo: en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Mis hermanos, Cristo nos recuerda que la vida eterna es a través de Él. Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo para que le honremos y para que por su gracia seamos vencedores de la muerte y de la eterna condenación. Y ahora la lectura del día. Primero de Samuel en el Antiguo Testamento. Estaremos leyendo el capítulo 18 al versículo 5, continuando al capítulo 19, versículo 24. El libro de Juan en el Nuevo Testamento, el capítulo 8, los versículos 31 al 59. Salmos 112 del 1 al 10 y Proverbios 15 del 12 al 14 de la Biblia de las Américas. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y prosperaba, y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo, y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles, y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliberaba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1,000 hombres, y salía y entraba al frente de la tropa. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David: he aquí, Merab, mi hija mayor, te la daré por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Porque Saúl se decía: no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o quién es la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y aconteció que, llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, ésta fue dada por mujer a Adriel, el meholatita. Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo: se la daré para que le sirva de lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: hablad en secreto a David, diciendo: he aquí el rey se deleita en ti, y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey.
Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo: ¿Os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo: Así diréis a David: el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos, para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres, y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David, y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. Y salían los jefes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Y avisó Jonatán a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Ahora pues, te ruego que estés alerta por la mañana, y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres, y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: No peque el rey contra David su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué, pues, pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró: Vive el Señor, que no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó todas estas palabras. Y Jonatán llevó a David ante Saúl, y estuvo en su presencia como antes. Cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos, y los derrotó con gran matanza, y huyeron delante de él. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se escurrió de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo: Si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Mical descolgó a David por una ventana, y él salió, huyó y escapó. Y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama. Puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo: Está enfermo. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David, diciendo: Traédmelo en la cama para que yo lo mate. Cuando los mensajeros entraron, he aquí, el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra a su cabecera. Y Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado de esta manera? Y has dejado ir a mi enemigo, de modo que ha escapado. Y Mical dijo a Saúl: Él me dijo: Déjame ir, porque si no te mato.
Huyó pues David y escapó, y fue a donde estaba Samuel en Ramá, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y él y Samuel fueron y se quedaron en Naiot. Y se le informó a Saúl diciendo: He aquí, David está en Naiot, en Ramá. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y alguien dijo: He aquí, están en Naiot en Ramá. Y él prosiguió hasta Naiot en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Naiot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirse: también está Saúl entre los profetas. Continuamos en el libro de Juan, el capítulo 8, los versículos 31 al 59, en el Nuevo Testamento. Los verdaderos hijos de Abraham. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: Somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: Nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Contestaron los judíos y le dijeron: ¿No decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: Yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria,
hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Salmo 112, del 1 al 10. Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio. Porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Proverbios 15, del 12 al 14. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Gracias, mis hermanos, por habernos escuchado. Espero que las Sagradas Escrituras sean el instrumento que le ayuden en su vida espiritual y que usted haga la decisión de servir al Señor con toda su alma y corazón. Yo soy Manuel, servidor de usted y siervo del Señor. Le invito para que me acompañe en el siguiente escudriño de la Biblia. Escuche la Biblia Diaria. Es una producción de Brassoswood Ministries bajo la dirección del ingeniero Orlando Lee López. Gracias y que el Señor le bendiga.